Bueno, a ver. Bueno, ya que somos poquitos todavía, díganme si se escucha, si se oye y en un rato arrancamos. Buenísimo. ¿Qué hora es? Las 6 en punto. Muy bien, 6 en punto. Perfecto. Vamos a ver si puedo. Voy a aparecer con una cara medio extraña. Muy bien. Hola. Hola a los que están. Son 4. Estamos esperando al resto, a ver si se suma alguien más. La idea es tener una charla, una clase de dibujo con figuras geométricas. Esperamos un poquito más, que se sume más gente. Estamos todos en cuarentena. Me ven sin el barbijo porque estoy adentro de casa, obviamente. ¡Ja! Bien. Una vez que empiece a dibujar no voy a poder leer los mensajes, me los van a ir leyendo y voy a ir contestando lo que se pueda. Así que Vayan dejando preguntas si quieren. cuando empecemos, pueden ir haciendo preguntas cuando empecemos. Ahí está el coordinador Gabriel Marrapode, coordinador del área de artes visuales. Estoy tomando agua. Hola Gaby. Bueno, yo voy a ir pasando al papel a medida que vayan llegando. Supongo que va a ser más interesante ver la hoja con los dibujitos y no la cara esta. Voy a cambiar la cámara. Muy bien. Puede ser que vean, sí, un barrido hace, ¿no? La luz. Estoy probando. Sí, la luz hace. Hay una luz que hace un barrido, o es una luz de LED. Pero creo que se ve bastante bien. Voy a correr las esferas estas. Bien. Yo creo que está para que lo vea no solo mis contactos. Bueno. Se ve, ¿no? El barrido ese. Lo apago entonces. Cuando haga falta la prendemos. Bien. Perfecto.
Yo voy a arrancar a dibujar un poco y mientras tanto les cuento de lo que íbamos a hablar o de lo que vamos a hablar, de acuerdo a la cantidad de gente que se vaya sumando. Entró Diana por lo que veo. Muy bien. La idea es la siguiente, para dibujar ya sea rostros o lo que sea, siempre vamos a necesitar figuras geométricas. Entonces vamos a ver cómo trabajar con esas figuras geométricas para poder convertirlas en distintos objetos. ¿Sí? Vamos a arrancar por cualquier cosa. Por ejemplo, un rectángulo. Tengo acá medio complicado el trípode, che. Justo frente a la vista, pero bueno, lo vamos a cambiar ahora. Estaba diciendo un cubo se puede llegar a convertir, o un cubo o un prisma rectangular, vamos a hacer un prisma rectangular, va a ser más interesante, o un trapecio, le vamos a ir agregando volumen. Esto que empieza siendo un trapecio, sumado a un prisma rectangular, se va a ir convirtiendo en un auto. Es una tontería, una sencillez absoluta, algo demasiado sencillo, pero es como para ir viendo. Esto lo vamos a aplicar hoy a la cabeza humana, al rostro. ¿Sí? Vamos a tratar de aplicarlo al rostro construyendo cabezas con figuras geométricas. Veo que entra más gente, ahí está. Muy bien, estábamos esperando. Perfecto, en un inicio, somos 40 y tantos. Bien, en un inicio me presento, soy Sergio Magallanes, el profesor de la Secretaría de Cultura y Educación de Berazategui, de la Municipalidad de Berazategui. Doy los talleres de dibujo de historietas, de cómic digital y de dibujo y para el área de artes visuales. Y bueno, lo que vamos a trabajar es eso, rostros. Vamos a ir viendo. La primera clase o el primer ejemplo que doy siempre tiene que ver con los círculos, con los elipses, con los óvalos. Y la manera de hacerlo sería a través de esas figuras con variaciones, tratando de producir distinto tipo de rostros, pensándolos como elipses con cierto volumen, por ejemplo, que nos puedan proporcionar el soporte para generar un rostro. Esto está más relacionado a lo caricaturesco, a lo humorístico, si se quiere de alguna manera, pero se puede utilizar también cuando uno dibuja algo más serio, para deformar un poco las caras. Es horrible este rostro, pero bueno, no importa. Vamos a suponer, me imagino una especie de payaso medio malo, ¿no? Vamos a pasar a otro ejemplo. No voy a estar leyendo yo los mensajes, me los van a leer si alguien tiene alguna pregunta para hacer. En un principio se puede arrancar con cualquier figura geométrica para construirla en rostro. Deformando todo lo que uno quiera. Todo lo que voy a agregar a esa figura inicial, voy a tratar de que sean figuras medianamente geométricas.
¿sí? Esa es la primera idea o la primera variación que podemos llegar a hacer del ejemplo. Con una sola figura geométrica y distintas variantes de esa figura, distintas cabezas. La otra posibilidad, que es mucho más interesante, es mezclar esas figuras. Podemos llegar a mezclarlas utilizando, por ejemplo, cuadrados, ¿sí? Con algún círculo, y entonces tener una especie de cabeza que termine recta. Voy a hacer una especie de perfil acá, en donde podamos tener una cara en ese sentido. Este sería el primer paso, el primer acercamiento para la construcción de personajes, la construcción de rostros. Entonces, partiendo de figuras geométricas, vamos generando esos rostros. Podemos usar triángulos también. Empezar por los perfiles siempre es más sencillo, ¿sí? Vamos a suponer que es un personaje que tiene una nariz un tanto exagerada, aguileña. Y podríamos usar triángulos para construirlo. No sé si alguno tuvo la experiencia de ir a algún taller de los de la Secretaría de Cultura, si están dibujando, si dibujan, si me están siguiendo dibujando algo de lo que estoy haciendo. Vengo medio rápido, voy a ir bajando un poquito la velocidad y detallando en cada ejemplo un poquito más para que se entienda. Voy a tratar de evitar usar la goma para que se vea lo que estamos haciendo, que se vean las líneas de construcción de los rostros, de las cabezas, y puedan seguirlo. En el caso de la cabeza humana también se puede llegar a generar por medio de figuras geométricas. Ahora vamos a ver un poquito las medidas y demás. Yo lo voy a hacer a ojímetro en este momento, sin que me importe demasiado la corrección del perfil este. Entonces la idea sería que por medio, no hace falta que empiecen con rostros humanos, con figuras realistas, pero que por medio de las figuras geométricas podamos ir construyendo personajes, rostros. Vamos a tratar de, yo no sé si ahí se pierde un poquito la iluminación, ¿no? Se ve un poquito más oscuro acá abajo. ¿Se ve? Bueno. Podemos llegar a hacer entonces una carita acá que tenga, ¿qué figura geométrica no usé? Un rombo. Podremos llegar a usar una cosa así, podríamos llegar a hacer.
Esto debería servirnos a nosotros como disparador para pensar a ver qué tipo de personajes y cómo tendría el rostro nuestro personaje, qué tipo de personaje nos imaginamos con esa figura geométrica. Yo me imagino que una persona, un personaje que tiene un rostro romboidal, tiene que ser de algún modo simpático, por lo menos agradable, o raro, ¿no? Yo no tengo ahora en mente, pero me parece que hay una versión del Grinch, una versión animada del Grinch que tiene la cabeza bastante romboidal. No es tan simpático ese personaje. Esto que estoy haciendo yo es un estilo, digamos, de alguna manera bastante clásico de la caricaturización. Ya queda medio viejo, medio antiguo este estilo. Pero para empezar a trabajar, para empezar a practicar, está bastante bien. Avísenme si estoy gritando porque tengo cerca el micrófono y estoy... Esto como inicio está bastante bien. Siempre uno trata de hacer los ojos grandes porque son gran parte de la expresividad del personaje. Cuando el personaje tiene los ojos más chicos pierde expresividad, entonces tenemos que tratar de lograr que los ojos sean expresivos, que sean que representen la emotividad de lo que estamos contando, si estamos haciendo historieta o lo que sea, ilustración. Voy a cambiar de hojita. Yo voy a ir pasando hojitas y ustedes van a ir viendo. Si se les ocurre alguna pregunta que hacerme, se las respondo. Bien, entonces dijimos que podíamos hacer una cabeza a partir de un cuadrado y un círculo. Hicimos esa cabeza de un personaje medio, lo que sería una especie de... Se da mucho en el personaje del bravucón, el bully, la cabeza cuadrada se usa mucho. No sé si se entiende lo que quiero decir. Por lo general, el malo de las escuelas suele ser representado con una cabeza media cuadrada. Vamos a hacerlo con un gesto. Estoy dibujando con un 6B para que se vea en cámara, en el celular, y es demasiado blandito, no estaba acostumbrado, hacía rato que no dibujaba con 6B. Los lápices vienen graduados, los H son siempre los lápices, la mina del lápiz un poquito más dura, y los B son, le vamos a hacer un rollito ahí atrás. Los B son siempre más blandos. Debe haber algo de eso de los personajes que tienen la cabeza cuadrada por lo general suelen ser un poquito más torpes. Si pensamos en los personajes que representan hombres muy musculosos y demás, suelen tener esas cabezas más cuadradas. Y me lo imagino, es cierto, ¿no? Si fuese un personaje medio
con esas características me lo imagino con una boca un poco más chica. Menos de hablar y más de actuar. Muy bien, pasemos a otra cosa. En el caso de la cabeza humana vamos a tener la siguiente característica. Vamos a arrancar, por lo menos en el modelo tradicional, o en el modelo no tradicional. Digamos que hay unas lecciones o unos libros de Andrew Loomis. Voy a poner el libro por acá. Andrew Loomis, este libro está hecho trizas porque pasó por muchas manos. En este caso se llama El dibujo de la figura en todo su valor. Ese autor tiene muchísimos libros, tiene varios, y en todos los libros trata el tema del dibujo artístico, publicitario y demás, y en esos libros utiliza una técnica simplificada para dibujar cabezas humanas. Entonces, normalmente lo que se hace es dividir a la mitad un círculo, en este caso es una esfera en realidad, pero vamos a hacer el perfil. Dividimos a la mitad, ¿no?, el eje horizontal y el vertical. Dividimos en tres partecitas esas mitades, ¿no? Esta mitad, por ejemplo, esto es una llave, no tiene nada que ver con el dibujo, ¿sí? La vamos a dividir en tres partecitas, 1, 2 y 3, solamente para saber dónde está el inicio y el final de los cortes laterales de la cabeza. Ahora voy a explicar eso. Vamos a hacer la esfera acá al costado. Cada tanto miro el celular a ver si... Porque la cabeza no es perfectamente redonda, entonces lo que se hace es un recorte al costado de esa esfera. Y habría otro recorte por ahí. Y por acá vendrían los ejes de esa especie de pelota que está cortada a los dos lados. En este caso, si la cabeza está mirando para un costado, yo me imagino que está mirando para allá, en aquella dirección. Este va a ser el recorte que acá tendríamos al costado. Entonces, la circunferencia que marcamos al costado, que es esta, nos va a definir la altura del pelo, ¿sí? Supongamos que de acá para arriba es todo pelo, tipo cepillo lo vamos a hacer para hacerlo más sencillo. Esto nos va a definir la frente, la línea central, el eje horizontal nos va a definir la altura de las cejas. Esta otra marca nos puede llegar a servir para marcar los ojos, pero esto va a variar de acuerdo a la persona que estemos dibujando. Por lo general, no somos todos iguales, no tenemos todos las mismas proporciones, ¿sí? Tendríamos que trasladar esta medida de acá hacia abajo para saber hasta dónde llega el mentón. Recordar siempre que la parte de la boca tiene esta forma. Se ve, le está dando la luz muy de frente, me parece. Tiene esta forma. Acá estaría el labio superior y por acá el inferior. Detrás de esta línea estaría la oreja, siempre con una inclinación. Podés llegar a hacer 2 círculos para ubicarte. Por acá atrás la nuca, ¿no? Obviamente. Este es el esquema que utilizan normalmente o que se utiliza normalmente cuando uno usa el libro de Loomis, que no está mal, está buenísimo. Hay otros autores que tienen otros esquemas, otras maneras de trabajar. Todas las maneras que a nosotros nos sirvan para acercarnos al dibujo
está perfecto. Todas las técnicas que aprendamos las tenemos que aplicar, utilizar. Está más que bien. Perfecto. Si viéramos esto de frente, yo voy a ir cambiando la luz, se me está quedando corta. ¿Mejoró un poco ahí la luz? Bueno, hay un delay, ¿no? Perfecto. Yo voy cambiando mientras tanto. Si viéramos esto de frente, sería más o menos así. Haríamos los cortes a los costados, como hicimos antes. Yo estoy esquivando el celular para poder ver, ¿eh? Tendríamos acá esto dividido en 3 partes, entonces a esta altura estaría la punta de la nariz. Trasladaríamos esta medida hacia abajo para saber el alto del mentón. Haríamos una forma acá. A esta altura más o menos estarían los ojos. Las cejas pueden estar más arriba, más abajo de esa línea. Es una guía más que, o sea, no tiene que ser exacto, porque si no estaríamos todo el tiempo dibujando la misma cabeza, ¿sí? Nos tiene que servir como una guía. Por acá estarían las orejas, estarían entre la altura de la ceja y la altura de la nariz. Si tenemos personajes con... Mira, me quedó una más chica que la otra, la corregimos ahí. Podemos exagerarlo, eso también, no hay ningún problema. Esto es lo básico. A partir de acá podemos ir agregando, quitando, modificando de 1000 maneras distintas la cabeza. El interés de la charla de hoy era que se viera desde algo súper caricaturesco, súper básico, hasta algo más complejo, una especie de introducción para que se entienda cuáles son los fundamentos de construir por medio de figuras geométricas. Acá usamos la esfera en un principio. Para cada elemento que vamos dibujando utilizamos mucho la esfera. Si estamos dibujando algo más caricaturizado, algo más relacionado con el dibujo animado, es probable que usemos más el resto de las figuras. Entonces, el fundamento es sencillo. Uno tiene más control de la imagen cuando lo plantea desde las figuras geométricas, porque son las figuras más sencillas y las que más conocemos. Otra cosa que es muy importante cuando uno dibuja, voy a cambiar de hoja de vuelta, es que si nosotros tenemos un espacio, y esto suele pasar mucho cuando recién empezamos, tenemos un espacio para dibujar y vamos a dibujar un personaje acá adentro, o un rostro, por ejemplo, es importante no arrancar desde, por ejemplo, el ojito, porque si uno arranca desde el ojo del personaje y va construyendo a partir del ojo del personaje, por ahí nos puede pasar que en un momento nos quedemos sin espacio para continuar dibujándolo. Supongamos que arrancamos desde el ojo del personaje. Yo no puedo evitar hacer alguna figura geométrica a medida que voy dibujando, pero que nos quedemos sin espacio. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es, teniendo el espacio en donde vamos a dibujar, primero plantear con alguna figura geométrica, aunque sea un retrato o lo que sea, cómo lo vamos a dibujar. Y dentro de ese espacio vamos a ir definiendo ya
teniendo esto, uno sabe el espacio que ocupa la cabeza, el espacio que hay hasta los bordes. Si no nos gusta porque queremos tener más espacio, se tiene que ver un poquito más el fondo o lo que sea, lo podemos modificar. Si no partimos desde la figura geométrica y empezamos desde el ojo o desde el detalle, cuando terminemos el dibujo, puede ser que no, o sea, nos vamos a estar, vamos a terminar con un resultado no planeado. De esta manera estamos planeando la composición. Si no nos gusta, la podemos modificar, porque esto es fácil de modificar. Entonces es muy importante arrancar desde la figura geométrica que nos va a ayudar a planificar ese trabajo. ¿Sí? Si yo paso a otra hoja, pareciera que la consigna es usar muchas hojas, pero no está bueno. Así no me quedo pensando en usar esos espacios chiquitos y se ve mejor. Por ejemplo, si tenemos este espacio, que puede ser una hoja imaginaria, un cuadrito de historieta o lo que sea, un bastidor, y tenemos que dibujar a una persona, es importante que empecemos primero por un boceto, una idea de cómo va a estar, en qué espacio va a estar esa persona, qué espacio va a ocupar, para pensar bien el resto del espacio, cómo se relaciona con esa persona, y si lo queremos ahí o si queremos, qué sé yo, vamos a modificar. Yo sé que esto de sumar líneas y líneas confunde un poco, pero sirve que se siga viendo lo otro. Vamos a modificar esto y vamos a suponer que nuestra persona está como más cerca de la cámara, corriendo por algún motivo o algo por el estilo. Esto sería más ilustrativo, menos frecuente de ver en un cuadro, salvo que sea un cuadro más clásico en donde se ve más figuración. ¿Sí? Podemos armar primero esto y a partir de esto continuar con el detalle del personaje o de lo que sea que estemos dibujando. Pero siempre empezando de esta manera vamos a tener mejor planificado el espacio. Entonces por eso siempre se arranca con figura geométrica. Y cuando se trata de personajes, es mucho más fácil repetir la misma cara 40 veces. Yo voy a arriesgarme a hacer algo que no suelo hacer, pero aunque salga mal, creo que van a reconocer al personaje y eso es sencillo, es importante. Si uno hace una estructura bien sencilla, enseguida los personajes son reconocibles, son fáciles de dibujar, de repetir, entonces nos ahorramos un montón de trabajo. Algo así sería un Bart Simpson, que no soy dibujante de Bart Simpsons, pero la idea es que para eso sirve el tema del dibujo geométrico, para poder repetir una misma imagen, pero también para poder planificar lo que uno quiere dibujar. Normalmente lo que se hace cuando uno dibuja y no tiene modelo es trabajar con la estructura que estábamos hablando hoy de Loomis. Yo no sé ni cuánto tiempo vamos, pero ahora media hora, vamos, perfecto. Ahora me entusiasmé, no paro más. Bueno, guarda que se viene, ¿no? A ver, ¿se ve? Sí. Bien, perfecto. Me pareció que se caía el trípode, che. Bien. Estábamos en que esa misma esfera la podemos girar y vamos a tener una cabeza rotada. Y ustedes me dirán,
porque esta pregunta me la hacen también en el aula. ¿Por qué los ejemplos siempre con caras masculinas? Por una sencilla razón, tengo que ser menos cuidadoso. Y para dibujar rápido, utilizo siempre el ejemplo con el rostro masculino porque no necesito ser tan cuidadoso. Con el rostro femenino uno tiene que ser un poco más cuidadoso para que se note que es... Ahora vamos a hacer un ejemplo y van a notar que ahí trabajo un chiquitín más lento. Entonces, con la misma estructura que está en el libro de Loomis, la podemos repetir y todo, pero está en el libro de Loomis. Los libros de Loomis están para descargar en PDF. Los que están en inglés creo que están libres de derechos, así que los pueden descargar sin ningún problema. Y aparte muchos libros de dibujos están basados en esos libros de Loomis. Lo que les decía es que usando esa misma estructura podemos girar la cabeza en la dirección que nosotros queramos, podemos usar esa misma esfera para dibujar en cualquier dirección. Lo que les decía hoy del rostro femenino, vos decime si se ve ahí, sí, ¿no? Sí. El rostro femenino normalmente es un poco... Las facciones son un poco menos marcadas. Entonces uno tiene que ser un poquito más cuidadoso. Para dibujar rápido no es lo ideal. Uno tiene que saber siempre que va a tardar un poquito más en dibujar, salvo que sea un eximio, un experto dibujante de rostros y de figura femenina, que es una especialidad. Y tiene que ver esto también con los cánones de belleza. Quiero decir, siempre que uno empieza a dibujar un rostro femenino, se fija que la nariz sea una nariz delicada y tranquilamente podríamos dibujar una mujer con una nariz un tanto más aguileña. No es lo que se utiliza, por ejemplo, en la historieta o como canon de belleza. No es lo que habitualmente se utiliza, una nariz un poco más aguileña en la mujer. Solemos reforzar el tema de los pómulos, incluso solemos dibujar las cejas un poco más altas, porque las cejas un poco más altas son un síntoma de juventud y de belleza. Hacemos los ojos más grandes, incluso a pesar de que las mujeres no tienen genéticamente predisposición a tener ojos más grandes. Los tienen más enmarcados por lo general, por el maquillaje o demás, pero hay mujeres que tienen menos pestañas que los hombres o que algunos hombres. Entonces ahí ya empieza a jugar el canon de belleza y cuánto uno lo quiere respetar. Solemos también exagerar un poco la boca, ¿sí? El mentón lo hacemos un poco menos marcado. Eso tiene que ver tal vez con el tejido de la piel, que tiene un poco más de acumulación de líquido, el femenino que el masculino, o adiposidad a veces. Por una cuestión de ¿cómo es? De evolución, una cuestión adaptativa, como aunque la hagamos con pelo corto a esta chica, va a parecer más femenina que el rostro anterior. Por una cuestión adaptativa, por una cuestión de los embarazos y demás, suele acumular un poquito más de adiposidad en los tejidos. Entonces, siempre es un poco más complicado
uno tiene que ser un poco más sutil cuando dibuja un rostro femenino, porque en el rostro masculino uno puede mandarse una macana, marcar muchísimo un pómulo, por ejemplo, y no va a pasar nada, hacer una arruga de más y no va a pasar nada. Pero tenemos que tener en cuenta que eso tiene que ver también con los cánones de belleza que tenemos. Podríamos hacer una mujer que sea totalmente distinta a la que hicimos recién, que es una mujer de pelo corto, o puede ser un varón muy bonito también. Podríamos hacer una mujer que sea narigona, que tenga una nariz prominente, mejor dicho, ¿no? Sin ningún problema. Tendríamos que indicar tal vez con otra cosa que estamos hablando de una mujer si el rostro no nos deja en claro eso. Vamos a suponer que tienen un peinado así. Podría ser también. Depende de lo que nosotros estemos buscando. Sería como... ¿Cómo era el personaje este de Shrek? No, pero el que atendía el bar. Bueno, por eso depende de lo que nosotros queramos lograr con lo expresivo del dibujo. Más allá de eso, entonces, teníamos que con cualquier tipo de figura geométrica nosotros podemos lograr un rostro, ¿sí? Podía ser un rostro muy caricaturesco, sumando algunas figuras, muy caricaturizado. Estoy como poco práctico con el tema del... Se le dice dibujo funny o divertido al dibujo muy caricaturizado de dibujo animado y demás. Es como un monito, ponele, qué sé yo. Pero le podemos hacer alguna especie de pelo. Bien, entonces espero que esto les sirva como para practicar a ustedes en casa. Como ven, yo estoy acá como tratando de configurar rostros con figuras geométricas, tratando de combinar las figuras para que terminen pareciendo un rostro. Estaría bueno si se animan en casa a dibujar, ya dijimos hoy, con una misma figura geométrica, deformándola. Puede ser con elipses, puede ser con rectángulos y cuadrados, y a partir de eso construir una cara, una cabeza. Si se animan en casa a hacerlo, estaría muy, muy bueno que después compartan en sus redes esos dibujos. Vamos a suponer que este es un personaje ahí. Hay un presentador como es de televisión americano, que tiene la cabeza bastante cuadrada, no me acuerdo ahora el nombre. No. Bien. Entonces, a partir de esto estaría bueno que hagan ustedes el intento. Yo lo que hice es tratar de incentivarlos a que se animen a jugar un poco con las cabezas de los personajes, con los rostros. Se puede hacer todo el cuerpo con figuras geométricas, me pregunta José. Y sí, se puede hacer todo el cuerpo con figuras geométricas. Si nosotros quisiéramos... Yo suelo deformar igual las figuras geométricas
para que me ayuden a contar lo que quiero. Entonces, supongamos que acá tenemos al personaje y lo tenemos me lo imaginé como sentado en una banqueta, acodado en un bar, por ejemplo, o algo por el estilo. Se puede dibujar todo el personaje con figuras geométricas. Acá lo que estamos usando son cilindros, son prismas rectangulares, un poco deformados. Vieron que yo les estoy diciendo que este prisma, por ejemplo, que se convierte como una almohadilla, como si uno agarrase una de estas gomas, está toda sucia, ¿no? Pero se entiende, y la deformase. ¿Sí? Se puede construir todo el cuerpo con figuras geométricas. Con el tiempo, cuando uno más o menos ya está práctico, lo hace menos y trabaja más desde lo que se llama la línea de acción, que es la columna. Desde la columna uno construye a veces al personaje para entender la postura que va a tener. ¿Sí? Exageré un poco la cadera acá, podría ser más chica. Conan O'Brien. ¿Quién me contestó? Ah, Miri, está bien. Sí, Conan O'Brien. Y la cabeza cuadrada. Muy bien, pasamos de hojita. Entonces, volvemos a la construcción de la figura con estas figuras geométricas, ¿no? Valga la redundancia. Podemos arrancar desde cero con figuras geométricas. Lo voy a hacer medio, a ver, como estábamos trabajando recién. Vamos a suponer que es una secuencia de alguien medio corriendo o algo por el estilo. Con cilindros. Si uno sombreara esto, quedaría un cilindro. ¿Se entiende? Acá tendríamos una especie de rectángulo. Y bueno, lo demás también serían cilindros. No los vamos a sombrear todos, si no nos quedamos hasta pasado mañana. ¿Sí? Se puede construir como si fuese una pintura futurista, todo con figuras geométricas. La idea sería es que cuando uno empiece a manejar la figura humana, empiece a trabajar con la línea de acción. La línea de acción es una línea que uno hace, vamos a suponer que hay alguien tirando una piedra, por ejemplo, una línea que uno hace que le dice más o menos qué es lo que cuál es el eje del movimiento que vamos a dibujar. Entonces vamos a suponer que por acá atrás está la mano del personaje, por acá está el torso, por acá hay una pierna, esto vendría a ser la cadera, otra pierna, y vamos a suponer que por acá hay un brazo. Un monigote, un mini boceto. Es más, la cabeza por ahí está hasta más forzada por acá abajo. ¿Se entiende? Entonces arrancamos desde una línea a construir todo el dibujo usando la línea de acción.
más que las figuras geométricas. Pero a veces es muy útil, sobre todo cuando tenemos un escenario con cierta perspectiva, poder dibujar con figuras geométricas. Si nosotros tenemos un fondo en el que con el que tiene que interactuar nuestro personaje, vamos a suponer que se vean, no sé, ya la perspectiva es otro tema, pero si tenemos un fondo con el que tiene que interactuar, también vamos a tener que estar pensando cómo lo vamos a ir viendo, porque ese personaje también va a estar afectado por la perspectiva. Entonces es interesante pensarlo primero como figura geométrica y después como rostro. Vamos a hacer por acá una oreja rara. Creo que ahí se entiende, parece... Con el cubo de abajo, con el prisma de abajo, parece un busto de plaza, pero es una persona, vamos a suponer que es una persona. ¿Sí? Para dibujar en perspectiva vamos a necesitar geometrizar un poco el dibujo del personaje que estemos dibujando. ¿Qué dice? Como el capítulo que Marge veía a Homero y lo pintaba. Sí, tal cual. Bien, perfecto. Entonces estamos en... ¿cuánto tiempo más o menos ya? 50 minutos. Me pasé un poco, me cebé, me entusiasmé. Vamos a ir pasando lo que fuimos haciendo, que fue mucho. Algunas cosas. Y les voy comentando que tenemos que quedarnos en casa, tratar de aprovechar el material didáctico que van subiendo los profes. Tratar de aprovechar para practicar este tipo de cosas. Si están en los talleres, no dejen de dibujar, no dejen de pintar. Entonces lo que estuvimos viendo en un principio fue la construcción de cabezas con figuras geométricas. Lo vimos bien sencillo porque la idea era dar una introducción para poder hablar de la construcción de cabezas un poco más cercanas a lo realista, sin ser realistas. Vimos un poquito también el tema de cómo ubicar la figura dentro del marco, ¿sí? Que para eso nos sirven las figuras geométricas. No vimos el cómo, vimos el por qué usamos figuras geométricas, que es para poder ubicar dentro del marco del dibujo nuestras figuras. Vimos esto de construir con la misma figura geométrica, deformándola, distintos tipos de cabezas, y el tema de cómo afecta la geometría volumétrica, si queremos decirle así, a la figura humana. ¿Sí? Esa geometría volumétrica nos va a servir a nosotros para situar a esa figura en un espacio que está afectado por ese volumen y por la perspectiva y demás. Entonces esta charla de hoy es una invitación a que practiquen, a que practiquemos, a que usemos el tiempo que tenemos en el aislamiento para mejorar las destrezas que tenemos, para verlo de alguna manera positivamente. Recuerden que para salir de casa tienen que usar barbijo, que tienen que lavarse las manos constantemente, por dos cosas: para no manchar el papel y para cuidarnos del coronavirus o del COVID-19, de la COVID-19, la pandemia. Y bueno, los estoy esperando a que pasen por la plataforma educativa de la Secretaría de Cultura de Berazategui, y ahí van a tener más información. Van a seguir viendo charlas y clases en vivo de todos los profes, así que estén atentos a las plataformas de la Secretaría, a las redes sociales de la Secretaría de Cultura. Y nos estamos viendo en un próximo vivo, seguramente no dentro de demasiado tiempo. Cuídense mucho, cuídense ustedes, y a los que quieren, quédense en casa.